Me he quedado reflexionando en esta semana. Luis Guillermo nos trajo el tema de la Iglesia Apostólica. Y me quedé reflexionando en el tema de la iglesia, el ser iglesia, el ser un cuerpo. ¿eh? Uno solo, una persona, el individualismo de hoy atenta contra eso, a ser cuerpo, a ser iglesia. Toda la Biblia nos lleva a Jesucristo, de Génesis a Apocalipsis. Toda la Biblia nos enfoca en Jesús, pero nos enfoca en Jesús junto a su novia, su iglesia, su cuerpo. No a Jesús solo, no a Jesús sin su novia. Hechos 2, 44, 47 dice la palabra de Dios que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Todo en común, uno normalmente piensa, aunque después lo aclara, que eran también cosas materiales. Pero todo en común se me ocurre que tenían unidad de espíritu, estaban juntos, se gustaban verse, se sentían bien, compartían intereses en común, compartían cosas. La idea del futuro, la idea de la venida, la idea de la comunión. Y eso les hacía que pudieran cada uno dar lo que el otro necesitaba. Dice, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Se ve que eran testimonio. A nadie le faltaba nada. Compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Me encanta. El apóstol Pablo, en Efesios 5, 25 y 27, nos reenfoca también a la iglesia del Señor, a nosotros, que somos la iglesia, el pueblo de Dios, ahora y por la eternidad. En palabras de Pablo, dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No se entregó por una sola persona. Claro que nosotros somos y formamos parte de la iglesia, pero Cristo se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, a fin de recuperarla. Eran de Él y Cristo quería que volviéramos a Él. Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que no tuviera ni un vestigio del que nos dejó el pecado original, el que nos dejó la caída, sino que fuese santa y sin mancha. Jonathan Edwards, un predicador metodista del siglo antepasado, nos dice, escribiendo, que Dios creó al mundo para proporcionar una esposa a su Hijo Jesucristo que pudiera disfrutar de Él y sobre la que Él pudiera derramar su amor. Las dos vías del amor de Dios. Dios, que es amor, quería que el pueblo creado por Él disfrutara de ese amor y que su Hijo, que es Dios, que siempre fue Dios, su Hijo Jesucristo, pudiera disfrutar del amor de la iglesia, pero además tuviera alguien a quien derramarle su amor. Dios te hizo hijo, te hizo parte de esta iglesia para poder darte su amor. No podríamos de ninguna manera decir que amamos al amante sin la amada, presentar al amante sin la amada, al Señor sin su pueblo, a la cabeza sin el cuerpo. Y aunque por supuesto siempre tenemos que centrar nuestro testimonio del Evangelio en Cristo, también deberíamos incluir en el relato que hagamos la manera en que su iglesia, la iglesia de Él, impactó mi vida, la vida mía, de Patricia, de mis hijos, de mis nietos, en el caminar con Él. La iglesia hizo una huella en todos nosotros, solo por pertenecer. Hablar del Señor
y quitar una parte de su cuerpo sería como descuartizarlo, como quitar a algo, ¿no? Como aquellos que miran el divino rostro, el corazón bondadoso, la mano poderosa, pero Dios nos dio a Jesús como cabeza de un cuerpo que somos nosotros. La Biblia no hace eso y tampoco deberíamos hacerlo nosotros. La Biblia no descuartiza al pueblo de Dios. Pero, viviendo en una cultura hiperindividualista y consumista, muchos tienen puntos de vista de la Iglesia que están más moldeados a la conveniencia personal de ellos que a lo que la verdad de la Biblia dice. Son conceptos que influyen, no son solo teóricos, porque de pensarlos se van metiendo adentro de la Iglesia y van influyendo en cómo los cristianos vivimos, servimos, nos relacionamos y crecemos en Cristo. Y entonces, una cosa que se ve es que estamos presenciando una desconexión entre los que decimos creer en Jesús, entre los creyentes y el pueblo de Cristo. La misma Iglesia por la cual Jesús murió y por la cual Jesús va a volver. Jesús va a volver por un pueblo y somos parte de ese pueblo. Y entonces hoy quiero tocar algunos puntos para volver a centrar nuestra atención en lo que es la iglesia bíblica, lo que es el pueblo de Dios en la Biblia y confrontar algunos puntos de vista erróneos. Algunos piensan que el cuerpo de Cristo es solo místico, que la iglesia es como Jesús está allá arriba, sentado con el Padre, en lo que estamos acá no somos parte del cuerpo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice lo contrario. Si yo creyera que Jesús, el concepto de la iglesia es solo un concepto espiritual, me permito creer a mí mismo que puedo estar comprometido con la iglesia y no estar comprometido con ustedes. Interesarme por Cristo y no interesarme por ustedes. No sé si me hago entender en lo que les estoy diciendo. El mitificar esto me hace olvidarme de ustedes, que son otra parte viva del cuerpo de Jesús, de tus necesidades, de tus anhelos, de tus frustraciones, y yo poder ayudarte. Las Escrituras afirman que la iglesia es visible tanto como lo es invisible. Porque sí, estamos unidos en todo el mundo y esta es la bondad de lo que el Señor nos permite hacer con la tecnología. Pero si hay algo, hoy estábamos hablando con Luis Guillermo del tema tecnológico y yo digo, no creo que haya muchas congregaciones locales que estén en todo el mundo como estamos nosotros. Pues nosotros estamos en México y somos parte de la congregación de México. Estamos en Argentina, en el living de la casa de Pablo, y somos parte de su congregación, y él es parte de esta congregación. Y estamos en la casa de Afif, y no es que lo ven después, porque muchas iglesias transmiten los servicios. Pero nosotros tenemos un salón virtual donde estamos todos juntos. Entonces, somos invisibles, pero también somos visibles, estamos conectados. Y aunque Esteban y Hazel y Iram estén en México, nos fuimos a México a bautizar a Iram. Y estamos preocupados por Pablo y por Afif. O sea, vivimos también pendientes de sus necesidades. Y eso me gusta mucho más que compartir un mensaje por las redes sociales. Porque también es bueno, o sea, está bien, hay público para todo, pero que ustedes sean parte del pensamiento. Estamos, por ejemplo, Ruth ya se incorporó, ya está hablando con Patricia, Patricia está orando por Fernando José, estamos orando por su familia, y nos conocimos, es parte de nuestra iglesia, de ese cuerpo místico, invisible, pero también de algo tangible. Y seguramente Esther va a tener necesidades de oración y vamos a orar por ella. ¿Se entiende esto? El Nuevo Testamento asume que los
creyentes debemos reunirnos en un lugar físico, en persona, donde podamos usar los dones espirituales que el Señor nos dio en comunidad y servir a otros. Amén. O sea, tenemos que congregarnos. No sé si les quedó claro. Incluso las Escrituras, las promesas de las Escrituras principalmente se dieron a comunidades, no a individuos aislados. La mayoría de las cartas neotestamentarias están escritas para comunidades, se leían en la comunidad. Un cristiano que dice ser cristiano, pero que está desconectado de una iglesia local, va a tener muchísima dificultad para vivir el Nuevo Testamento. El segundo mito que hay es que la iglesia es como un supermercado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tan materialista, que a menudo muchos, después de convertirse, eligen a qué iglesia van a pertenecer de la misma manera que buscan los productos en un supermercado. La mejor alabanza, el mejor programa para niños, el estilo de predicación, la ubicación conveniente. Pero no le preguntan a Dios, ¿a dónde me querés plantar? La iglesia no es un producto de consumo, es una comunidad de pacto, es una comunidad de compromiso. Dios mismo coloca a cada miembro en el cuerpo como Él quiere. Me reía porque cuando llega Marcel, May y toda su familia, que nos bendicen hace tiempo, siendo parte de nuestra comunidad, Frank, con toda digamos, le dice, ¿y cómo encontraste esta iglesia? Porque ni siquiera le contestamos el mensaje. Fue tremendo eso. Es un milagro. Es realmente milagroso. Yo creo que Dios los estaba dirigiendo acá. Dice, pero habiendo tanto para elegir, ¿elegiste esto? Gracias, Fran. Pero digo, no, pero hay algo porque sí hay mucha oferta. Yo pasé cerca y le di, cambié la conversación. Hay mucha oferta, pero el tema es a dónde te quiere el Señor. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Estamos llamados a tener discernimiento de a dónde nos está plantando Dios. Y no tratar de usar nuestra membresía, entiéndase compromiso, servicio, de la iglesia, como si fuera una suscripción al gimnasio. La mayoría de nosotros pagamos una suscripción al gimnasio para no ir nunca. Yo me hice miembro. Sí, pero escúchame, ¿venís? Y lo mismo. ¿Cómo decir, no? Que hace un mes empecé y ya perdí 30 días. Exacto. Yo pregunto, ¿cómo no tenemos hambre de conectar ahora que la tecnología lo permite? ¿Cómo no tenemos, o no hacemos el tiempo, o no le damos la iglesia como supermercado? Otro mito es que la iglesia existe para tener una buena experiencia, para tener una recarga, un impulso semanal, un momento de entretenimiento, de aliento. El aliento es bueno, pero la misión de la iglesia va mucho más allá que producir un estado espiritual motivado. Porque yo te puedo hacer un show, pero el show se apaga la luz y se termina. La iglesia sigue, nuestro vínculo sigue y debe seguir. La iglesia es la columna y el fundamento de la verdad, dice Pablo en 1 de Timoteo 3:15. Es el campo de entrenamiento para el discipulado. Es el vehículo principal a través del cual Dios hace avanzar su reino. Sí tenemos que ir y conquistar nuevas almas para Cristo, pero también invitarlos a pertenecer a una iglesia donde ser pulidos, donde ser tratados, donde ser amados, donde ser cuidados, donde ser mejorados. Es donde los creyentes nos vamos formando a través de la palabra, a través del Espíritu y a través de la comunión a la imagen de Cristo. Porque la Trinidad es una comunidad.
La iglesia, otros piensan, es un edificio físico. Ay, no voy porque eso es físico. La iglesia no es piedra, no es madera, no es acero. Es una familia de personas vivas, redimidas, de cada tribu, lengua y nación. Efesios 2:19 lo dice así. Si yo reduzco mi participación a un evento los domingos, venir los domingos, pierdo la esencia de lo que es la iglesia. Ustedes, aunque no nos veamos mañana o pasado, o el martes o el miércoles y no nos conectemos hasta el próximo domingo, no dejan de ser la iglesia, no dejan de ser parte de mi familia. La iglesia es la familia que practica un discipulado, y escuchen esta palabra, multigeneracional. Acá es donde tus hijos van a ver a sus abuelos, es donde tus viejos van a ver a los chicos y las necesidades, es donde vos vas a poder servir y formar a los que vienen en las próximas generaciones. Ese es el mundo, no es un lugar donde todo es snob, donde bueno, no, esta es una iglesia para de 20 a 25, esta es una iglesia para solteros. No, ese no es el mundo, la iglesia es la realidad, la iglesia es la verdad. La iglesia es lo que es afuera. Tenemos familias, somos familias. Entonces, tenemos que entender de que la iglesia es mucho más que un edificio. Es un lugar donde compartimos la vida con las generaciones que están viniendo, donde los chiquitos pueden ver el resultado de la vida en otros. Si yo no establezco relaciones reales con mis hermanos, si no amo participar con compromiso de una comunidad, entonces estoy perdiéndome un gran sentido de lo que es la iglesia. Lo otro es que la iglesia es nómada, está en todas partes, que no está en un lugar. Y es una verdad a medias, porque es cierto, con el auge de los servicios en línea, muchos creen que la iglesia es el día que yo la veo, cuando yo la veo. Eso no es así. Los servicios, la tecnología nos tiene que ayudar para que estemos todos juntos en un mismo tiempo y en un lugar, porque si el Espíritu, si nosotros oramos a las 9:30 de la mañana para que caiga fuego del Señor, para que venga el favor del Señor, a nosotros hoy quiero que estemos todos juntos en el mismo lugar, ya sea acá, en México, en Argentina, en España, en Colombia, donde estemos. Pero que nos agarre a todos juntos. ¿Se entiende esto? Amén. La iglesia primitiva estaba arraigada a lugares reales, Corinto, Éfeso, Jerusalén, Antioquía. Cada una de esas iglesias tenía sus ancianos, tenía una estructura, tenía rendición de cuentas, daban cuentas. Por supuesto, Pablo se movía de un lado a otro, pero aún los apóstoles tienen que estar en una iglesia, tienen que ser responsables por las iglesias locales. Todo lo digital es un suplemento útil, pero nunca van a sustituir la comunión en persona. Léanlo. La iglesia es encarnacional y es local. Encarna a Cristo en una comunidad específica. La iglesia no tiene líderes humanos. La iglesia es solo Jesús. Cristo, de hecho, sí es la cabeza de la iglesia, lo dice Colosenses 1:18, pero Él gobierna su iglesia a través de líderes humanos que Él designa. Pablo dice que fue apartado por causa de los elegidos. Por causa de los elegidos. ¿Los elegidos quiénes son? La iglesia. Él fue apartado para dar conocimiento, supervisión, entrenamiento a los elegidos. En 1 Corintios 12, 28 al 29 afirma que Dios mismo establece apóstoles, profetas y maestros. Pero esos apóstoles, esos profetas y esos maestros tienen que dar cuentas a una iglesia local, porque si no se convierten en una locura. Es la iglesia la que manda apóstoles al mundo. Es la iglesia la que manda profetas al mundo, la que manda misioneros al mundo, no gente descolgada. Tiene que haber una iglesia detrás orando por esa gente, viendo a esa gente, participando del testimonio. Rechazar el liderazgo humano y solo decir yo le rindo cuentas a Jesús es una desviación espiritual y es una falta de responsabilidad. Las iglesias sanas honran un orden de liderazgo
ordenado por Dios, que protege, equipa, pastorea a los creyentes. Hebreos 13, 17. Otros piensan, la iglesia es una democracia y asumen que la iglesia funciona como un sistema político donde cada voz tiene la misma autoridad. El Nuevo Testamento nunca dice eso. Nunca modela la iglesia como el gobierno democrático. En cambio, Cristo dice que reparte dones de liderazgo a distintas personas, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, para equipar a los santos. La autoridad espiritual se basa en el llamado, no en la popularidad de la gente, no en el concurso de popularidad. Las primeras iglesias estaban dirigidas por los apóstoles, por los ancianos, por los obispos. Pablo incluso le dijo a Tito que no permitiera que nadie despreciara su autoridad por ser joven. O sea, había autoridades locales. La iglesia es local, otro mito, o es global, y no ambas. Eso es una falacia, porque es las dos cosas. En las Escrituras, la iglesia es ambas. La iglesia de Filipos se preocupaba por Filipos, pero también apoyaba financieramente la misión apostólica de Pablo y mandaba ofrendas a otras iglesias. Las iglesias locales tienen que estar centradas en una comunidad, estamos en el Doral, pertenecemos, tenemos esa raigambre, pero estamos enfocados en la misión, en bendecir a otros, en enviar gente. Y esto aplica mucho a lo que pasó esta semana acá. Algunos piensan que Jesús va a venir por una nación cristiana. No existe tal cosa. Cristo va a venir por una iglesia. No por una nación políticamente dominada por el cristianismo o culturalmente cristianizada. Cristo está más arriba que la política. Y acá nosotros tenemos que tener la tolerancia de un lado y del otro, así como pasó la desgracia que pasó esta semana. Y después de esa desgracia, las guerras internas que se vieron en la Cámara de Diputados y en otras partes porque querían rendirle un minuto de silencio a esta persona que fue víctima de la violencia. Porque el lenguaje no hace la violencia. La respuesta al mensaje es lo que hace la violencia. Y acá en la iglesia nosotros tenemos que tener hermanos demócratas y hermanos republicanos y bienvenirlos y hacerlos crecer porque Cristo murió por los dos, queridos. Yo no tengo que crear una nación cristiana. Tengo que cristianizar lo más que se pueda a las personas. Y las Escrituras son claras. Dice que Cristo regresa por una novia sin mancha, arruga. Una iglesia multiétnica. Multiétnica. No una iglesia para blancos solamente, no una iglesia para negros solamente, no una iglesia para hispanos solamente, no una iglesia para americanos. El laboratorio de Dios, como nos enseñaba Orville, es un melting pot, donde cada uno aporta su valor, lo suyo. Una iglesia global, lavada con la sangre del Cordero. La lealtad nuestra tiene que ser al Cordero, no a un partido político. Trabajamos por el bien de las naciones, pero nuestra esperanza es la Nueva Jerusalén. No Washington D.C., no Londres, no la Unión Europea, nada de eso. La iglesia no es hecha por el hombre. La iglesia es un organismo divino que nace de Cristo y es empoderado por el Espíritu Santo. Y malinterpretar eso nos hace discípulos débiles, fracturados, con testimonios comprometidos, porque saco a Cristo de la ecuación. Para recuperar una visión elevada de la iglesia, hoy yo debo comprometerme con mi iglesia local y tomar a la iglesia local como parte de ese plan de Dios para el avance del reino.
Gracias, Consuelo, de nuevo por lo que estás haciendo. Estás llenando la iglesia del Doral, estás invitando hermanos, hermanas a la iglesia del Doral. Y está bueno porque vivimos en el Doral. Está bien. Pero vienen hermanos de Homestead, vienen hermanos de Palmetto, vienen hermanos de otros lugares. Y no pasa nada. Debemos buscar el crecimiento en comunidad, no en aislamiento. Tengo que confrontar lo que estoy escuchando en las redes con lo que piensa la comunidad. Tengo que abrazar a la iglesia como una familia de pacto, no como un evento de consumo. Tengo que reconocer que esa influencia del reino, ese testimonio del reino, que dice en el libro de los Hechos que por como ellos vivían gozaban de gran estima. ¡Wow! Eso es la iglesia, una iglesia sana que goce de la estima del lugar donde está plantada, impulsada por la misión de traer más gente y sobre todo traer el don que Dios te dio en el servicio fiel y activo en un cuerpo local. Querido, querida, si verdaderamente amamos a Jesús, debemos amar a su novia, no en teoría, sino con un compromiso tangible, un compromiso de pacto. Y te cierro con esto. Estoy bien que estuve con el tiempo, pastor. Está bien, Sí, bien. no, gracias. Cierro con esto. Hace unos cuantos años teníamos un perro, Scooter, que le habíamos comprado a Juan. Y nos apareció una perra vieja en la casa, Hope. ¿Te acordás de Hope? Maltrecha la pobrecita, toda lastimada, sarnosa. Y yo la iba a devolver al servicio animal porque no sabía de quién era. Pero se tardaban en devolverlo. Entonces Marita le puso un poquito de comida y nos empezamos a encariñar porque teníamos que esperar que al otro día vinieran, no podían venir en una semana. La perra se empezó a encariñar con nosotros y con Scooter. Y resulta que Scooter bajaba todas las mañanas, como nunca hacía, porque era un perro súper solo, como Juanpi, y empezó a compartir con Hope. Y yo notaba que todas las mañanas iba y la lamía, le lamía acá, la nariz, la trompa, que estaba lastimada. Y el Señor me dio un mensaje con el cual cierro esta mañana. Querido, hay heridas que nosotros tenemos en lugares del cuerpo que solamente otro puede venir a curárnosla. Nosotros no alcanzamos por nuestros propios medios. Eso es la iglesia local. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente. Amén.